por estar con nosotros. Y ella es Yeris Nielsen, obviamente abogada y socia de BDS Asesores, a quien le damos la bienvenida aquí a su programa Infoeconomía. Buenas tardes, Yeris, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alex. Muy bien, gracias. ¿Y tú? No, aquí gracias a ti por aceptar nuestra invitación, como siempre. Yeris, hay un tema interesante, obviamente, que nos habían adelantado, Adriana nos había adelantado hace unos días, y creemos que es oportuno, obviamente, abordarlo, y es el tema de los contratos temporales de fin de año. Obviamente es conocido que en nuestro país, por el tema de las festividades de fin de año, se aumentan estas contrataciones bien puntuales por este incremento en el comercio. Eh, Quisiera que nos comentaras entonces para iniciar qué debemos entender por un contrato temporal. Sí. Bueno, nuevamente gracias, Alex, y gracias a Radio Panamá, como siempre, por abrirnos este espacio para poder llevarle a su audiencia, pues, algunas de los temas que están ocurriendo en la actualidad en materia laboral. Y bueno, precisamente para esta época entra de moda los contratos temporales, los contratos de trabajo temporales. Claro, ¿Por qué? Porque, bueno, los comercios, ¿sabes? Mantienen probablemente un ritmo de ventas durante todo el año, pero ese ritmo de ventas se dispara para estas épocas. Eso trae como consecuencias que requieran más mano de obra para cubrir esa demanda. claro, Sin embargo, son trabajadores o son personas que no se requieren para el resto del año, únicamente por un periodo específico. Y para eso entonces es que pues, nuestra legislación prevé la posibilidad de contratar personas por un tiempo definido, por medio de contratos de trabajo definidos en los que ese trabajador va a tener todos los derechos propios de cualquier de un trabajador, ¿verdad? Pero limitados a un periodo específico. Y el hecho de que se limiten a un periodo específico y que ese contrato de trabajo sea temporal, pues conlleva que hay ciertas prestaciones a las que no van a tener derecho porque la relación laboral se estableció para un periodo específico. claro. Entonces, sí se puede, o sea, las empresas pueden efectivamente contratar personas de manera temporal y al vencimiento de del contrato, pues se hace una terminación e incluso se hace una liquidación. La persona tiene derecho a sus prestaciones laborales acumuladas en ese periodo Ok, laborado y pues cuando cesa esa necesidad temporal, pues igualmente cesa la relación de trabajo. claro. Este, ¿Hay un mínimo o puede ser un contrato de, no sé, un mes, 15 días? ¿Cómo es hay un término que establezca la ley? La ley establece un término máximo. Ok, El término máximo es de un año para los contratos definidos. No establece un término mínimo. Ahora bien, se entiende que toda persona que va a prestar servicio, la ley lo llama en condiciones de subordinación jurídica y de dependencia económica, sí, esos términos, Dios. debe- sí, debe tener un contrato de trabajo escrito. Vamos a traducir los términos para que los Sí, entiendan todas las personas. La subordinación jurídica, que es uno de los elementos característicos y principales de la relación de trabajo, es, a ver, palabras más, palabras menos, que la persona esté sometida a un horario de trabajo y a las órdenes de una persona o de un empleador en este caso, que es el que le va a decir cómo tiene que hacer el trabajo. ¿Qué conlleva todo esto? Bueno, que si que una persona se le va a establecer un horario de trabajo a la persona, horario en el cual él no puede decir, ah, no, ese día no puedo, como claro, lo podría hacer otra persona que, por ejemplo, sea de servicios profesionales. No, tiene, o sea, si aceptaste un trabajo, tienes que cumplir con un horario de trabajo. ok, Si vas, por ejemplo, a faltar un día, tú tienes que avisar que vas a faltar, tú tienes que justificar esa ausencia y incluso pues estás sujeto a que te puedan sancionar si incumples algunas de las obligaciones que
el empleador te ha dado. Entonces, en eso consiste la subordinación jurídica, en el poder que tiene la empresa de establecerle un horario a la persona y establecer las reglas bajo las cuales tiene que realizarse ese trabajo. Claro. Así que eso es una relación de trabajo. Perfecto. Yeris, pongamos el ejemplo, o como estuvimos hablando, de que durante estos últimos meses del año siempre aumenta la contratación temporal, ya sea en el comercio al por mayor y todo lo demás. Pongamos ejemplo que una empresa contrata por un mes a una X cantidad de trabajadores. Al terminar ese mes, ¿a qué derecho tiene ese trabajador? ¿Tiene derecho a una liquidación? ¿Durante ese mes paga Caja del Seguro Social? Correcto, correcto. Como lo dije anteriormente, la persona tiene todo. Yo creo que ahí perdimos la señal, Jimmy. Ahí está. Y uno de los derechos que tiene el trabajador es que sea incluido en la Caja de Seguro Social. Y ojo, de hecho, es un derecho y una obligación incluir a la persona en la Caja de Seguro Social. El trabajador tiene la obligación de pagar también su cuota obrero patronal. Así que no es el tema importante saber, el tema del pago de la Caja de Seguro Social no es un tema que se puede acordar con el empleador y decir, bueno, yo no quiero pagar cuota de Seguro Social. No, eso es una obligación de ley. Así que exactamente, sí o sí, no es voluntad de las partes decidir si sí o no. Así que se tiene que inscribir a esa persona en la planilla de la Caja de Seguro Social, pagar la cuota obrero patronal y al vencimiento de ese contrato se tiene que emitir una liquidación, pagarle prestaciones como las vacaciones proporcionales, las vacaciones que haya acumulado la persona durante ese periodo y el 13º mes proporcional. Para que tengan una idea, en un mes una persona acumula aproximadamente 2.7273 días de vacaciones. Así que si nada más contrataste a la persona por un mes, bueno, son 2.70 y tantos días en dinero, claro, pues que le vas a tener que pagar porque ni modo que darle el tiempo, pues eso no es usual, ¿verdad? Que claro, tú le des el tiempo a una persona que nada más va a estar un mes y bueno, toma 2 días de vacaciones, no es usual. Así que lo que hace la empresa, pues generalmente es pagarle en dinero las vacaciones a las que tiene derecho. Claro. Y en el caso de que ese trabajador, por alguna eventualidad, sufre un accidente laboral, pero el contrato es por un mes, pero la incapacidad se extiende más de ese mes, ¿cómo queda el trabajador ahí? Esa pregunta es muy importante, interesante. De hecho, no me la habían hecho en las entrevistas que he tenido sobre este tema. ¿Qué pasa? La relación laboral es definida y lastimosamente el hecho de que ocurra un evento como esto no la prorroga. Ahora bien, el trabajador pues sí va a tener derecho por lo menos a lo que son sus prestaciones de salud si fue un accidente de riesgo profesional ocurrido durante la relación de trabajo. La Caja de Seguro Social le va pues a pagar las prestaciones de salud propias de ese riesgo profesional. Pero lo cierto es que la empresa no estaría obligada a mantener al trabajador en la planilla porque desde un inicio se estableció cuánto iba a ser la duración de esa relación de trabajo. Lo mismo ocurriría, a ver, y es un tema que también genera bastante duda, cuando un trabajador tiene algún fuero de protección. Lo contratan por tiempo definido. Muchas veces se piensa, bueno, como ya yo tengo un fuero, no me pueden despedir porque venció el contrato. No, es que no estamos ante un despido, que es lo que protegen los fueros laborales, sino ante una terminación propia de la naturaleza del contrato de trabajo. Perfecto. Yeris, vamos a hacer una pausa comercial y de regreso vamos a profundizar un poco, porque imagino que ahí entran las embarazadas en este tema. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y de regreso ampliamos ese punto. No
te vayas. Pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. 3.838 jóvenes ya accedieron a Mi Primer Empleo y vienen más vacantes. Vi los videos, vi mi currículum y cuando recibí la llamada que estaba contratada me sentí súper emocionada. Pues como lo dices, es mi primer empleo, mi primer trabajo y tenía las ansias de saber y sentir qué era. Porque el futuro se construye trabajando. Gobierno Nacional, con paso firme. ¿Sabe usted? Los 94.5 de Radio Panamá. Estamos conversando sobre los contratos temporales que incluyen y cómo el trabajador debe entenderlo al momento de firmar, ¿no? Y estamos conversando con Yeris Nielsen, socia y abogada de BDS Asesores. Yeris, antes de irnos a la pausa, te preguntaba, en el tema entonces, ¿cómo quedan las embarazadas? Sí, correcto. A ver, en primer lugar, nuevamente reiterar, para que una relación laboral se considere por tiempo definido, debe constar un contrato de trabajo escrito donde se establezca la fecha de inicio y de terminación de esa relación de trabajo. Y no solo eso, debe indicarse en ese mismo contrato el motivo o la justificación de por qué estoy contratando a una persona Ok, por un periodo específico. Esos son los requisitos que deben cumplir los contratos definidos para que tengan esa validez en cuanto a la temporalidad del servicio. ¿Por qué hago esta observación? Porque tu pregunta va dirigida a, bueno, ¿cómo quedan las embarazadas que firmaron un contrato definido, pero no sé, ya sea que hayan venido embarazadas o en el claro. interín de la relación laboral salieron embarazadas? Muchas veces se cree, bueno, ya que estoy embarazada, no puede haber una terminación del contrato porque tengo una protección legal. Ahora bien, el fuero de maternidad protege a las mujeres contra despidos. Desde el punto de vista legal y de criterios de los tribunales, la terminación por vencimiento de un contrato no se considera un despido, Ok, sino una terminación, como dije, propia de la naturaleza del contrato. Entonces, eh, si yo tengo un contrato definido que cumple con las formalidades de ley y la trabajadora me dice que está embarazada, la verdad es que no pasa nada. La relación igual termina en la fecha que se estableció en el contrato de trabajo. Y hemos tenido muchas situaciones en las que pues se confunde este tema y pues se cree que que se debe mantener la relación de trabajo cuando realmente no es así. claro. Sin embargo, hay situaciones en las que la trabajadora embarazada podría alegar que se estaba encubriendo una relación laboral indefinida. Mm, Entonces, que no había realmente una claro. justificación para esa temporalidad. Entonces, ahí es donde entra un juez a valorar si ese contrato que se firmó realmente obedecía a una necesidad temporal del servicio. Ok. Por eso es importante que el trabajador tenga el contrato, ¿no? Una copia del contrato donde se vea la fecha de inicio y en este caso si es temporal o no, ¿no? Exactamente, así es. Claro. Y de hecho, la ley pues establece que es obligación tener el contrato escrito sellado por el Ministerio de Trabajo y que cada parte tiene derecho a tener una copia de ese contrato de trabajo. Sí. Bueno, aunque eso no siempre se cumple y lo digo por experiencia propia. Lastimosamente. No en mis trabajos recientes, sino cuando obviamente comenzaba a trabajar. eh, Muy pocas veces tuve ese contrato firmado ni sellado. Así que no siempre se cumple, lamentablemente, ¿no? Sí, lastimosamente no siempre se cumple, pero eso es un riesgo no solo para el trabajador, para la empresa también es un Claro. riesgo no tener un contrato de trabajo escrito. Primero, en el caso de los contratos temporales, si tú no tienes un contrato de trabajo escrito, esa relación se entiende automáticamente en indefinida. Ok. Aunque hayas tenido realmente una necesidad temporal, a un juez no le va a importar, no. Es que si no hiciste el contrato, no hay una temporalidad del servicio. Así que la relación es indefinida si no hay un contrato de trabajo escrito con un periodo de duración específico.
Otro tema que perjudica a la empresa al no tener un contrato de trabajo escrito, no hay periodo de prueba. Claro, El periodo de prueba solamente es válido si hay un contrato de trabajo escrito donde se establezca ese periodo de prueba. Y lo otro es que nacen presunciones a favor de los trabajadores. Una de esas presunciones, muy importante, por lo menos dos, la fecha de inicio de la relación de trabajo y el salario de la persona. O sea, si tú le pusiste un salario, no sé, de $700 y el trabajador dice, no, mi salario era de $1,000, al no tener un contrato, dice la ley, yo tengo que presumir que es cierto lo que me dice el trabajador, ok, que pues le correspondería a la empresa probar el salario que está alegando. Eso cuando no hay un contrato de trabajo que establezca esas condiciones. claro. No, definitivamente es mejor tenerlo para parte y parte, ¿no? Obviamente para trabajador y para la empresa, tomando en cuenta que en ambos casos, en ambos extremos de la balanza, hay siempre Riesgos. riesgo y siempre hay uno que quiera sacar mayor provecho de una Provecho. relación, ¿no? Así mismo es. Claro, perfecto. Entonces, en este tema de los contratos temporales, ¿no aplica eso de los 3 meses? Si paso los 3 meses ya tengo trabajo. Ya tengo Ajá, permanencia. A ver, no necesariamente. Los contratos definidos también se les puede establecer un periodo de prueba. ok, Lo que dice la ley es que el periodo de prueba puede ser de hasta 3 meses, pero ok, la ley no dice, por ejemplo, que si el contrato es de 4, solo puedes ponerle 2. La ley solo dice, puedes poner un periodo de prueba de hasta 3 meses. Hace muchos años se dio una situación muy particular, que fue incluso a un tribunal para evaluar la validez de un contrato de trabajo que era de 3 meses de duración con un periodo de prueba de 3 meses. ujú, Y en aquel momento los jueces dijeron, el contrato está bien, el periodo de prueba es válido porque la ley no te indica que tiene que haber una proporcionalidad en ese sentido. claro, Así que, ahora bien, por ejemplo, si haces un contrato de trabajo de 6 meses, le pones un periodo de prueba de 3 meses. Una vez que la persona pasa ese periodo de 3 meses, para poder terminar ese contrato definido, debes tener sí o sí una causa una justa de causal, despido. Exacto. A diferencia de los contratos indefinidos, que te permiten terminar la relación en cualquier momento sin una causa justa antes de los 2 años de que se cumplan los 2 años de servicio, pero tienes que pagar la indemnización de 3,4 semanas de salario por año y un preaviso. claro, En los contratos definidos, si haces un despido injustificado, tienes que pagar los salarios restantes del contrato. claro, entiendo. Perfecto. Sé que lo mencionaste, pero aquí me preguntan si puedes volver a comentar. Entonces, un contrato temporal, creo que me habías mencionado que es máximo 12 meses, ¿no? Exactamente, es máximo 12 meses el contrato y siempre con la cláusula de justificación de la temporalidad. Claro, perfecto. Excelente. Yeris, aprovechando los últimos minutos, ya que te tenemos aquí en Infoeconomía, el tema del salario mínimo obviamente está candente en este momento. Em, Correcto. Salario mínimo en Panamá, legal, ¿cuál es? ¿Cuál es el monto? A ver, Porque, aunque sé no que hay un solo, hay como 15 categorías, creo, ¿no? hay muchas, no solo 15. Mira, tú te vas al decreto, por lo menos al último decreto, y te vas a encontrar una gama de más de 40 Sí, es increíble. salarios mínimos por hora. Entonces, al final, pues para determinar el salario que le corresponde a la empresa, va a tener que tomar en cuenta aspectos como la actividad económica a la que se dedica, la región en la que está ubicada, si es uno o dos, si el trabajador al que le va a aplicar el salario mínimo es una profesión que tenga un salario mínimo especial, porque hay algunas profesiones que tienen salario mínimo especial. Entonces, hay varios factores que debes tomar en cuenta. Pero bueno, digamos que en promedio, o sea, si hacemos una balanza entre el más alto y el más bajo, estaríamos hablando de que el salario mínimo actualmente está en $636 aproximadamente mensual, pero es importante saber que el salario mínimo es por hora en Claro, Panamá. Así que
Eso va a depender de la cantidad de horas que se te estableció en el contrato de trabajo, si son 40 horas semanales, 44 horas semanales o 48 horas semanales. El salario de 630 y tantos, que pues del que se habla mucho, es para una persona que tenga 48 horas semanales, o sea, full time en una semana. Claro. ¿Existe algún porcentaje de la población que esté dentro de ese salario mínimo real? Mira, te soy honesta, no he llegado a Ujú. estudiar ese tema, pero lo que sí, digamos que hemos escuchado es que la mayoría de las personas están incluso por Por encima del encima, salario exacto. mínimo. Y eso incluso lo conversaban en otra entrevista de, bueno, ¿y qué pasa con esas personas que están por encima del salario mínimo? ¿Se verán beneficiadas por ese hecho? Y al final la respuesta es que en estricto derecho las empresas no están obligadas a Obligadas, hacer claro. aumentos a esas personas que ya están por encima del salario mínimo, pero sin embargo va a ser un aspecto que deben tomar en cuenta las empresas porque resulta que pues alguien que ya viene hace muchos años trabajando contigo y que de alguna manera les ha hecho incrementos por antigüedad o por méritos o por desempeño, puede que al aumentar el salario mínimo quede muy cerca de una Claro. persona que está en recién ingreso. Entonces eso causa incomodidad, causa inconformidad entre los trabajadores Sí, que las vienen miradas malas y con mayor antigüedad, exactamente. Así que a veces hay que hacer estudios internos para revisar si hay que hacer claro. ajustes también a esas personas que están por encima del salario mínimo. Perfecto. Bueno, Yeris, ya cuando entonces se tenga una decisión sobre este tema de salario mínimo, que lo más seguro la decisión la va a tomar el gobierno. No veo por dónde el sector privado y trabajadores vayan a lograr un consenso. Te vamos a invitar entonces para que nos expliques cómo quedó, quizás ver ese montón de categorías que hay de salario mínimo para orientar un poco a las personas. Así que nuevamente gracias por estar con nosotros para aquí para explicarnos un poco este tema de los contratos laborales y los derechos y obligaciones que tienen empresas y trabajadores. Así que nuevamente gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Alex, y que tengan una bonita tarde. No, gracias a ti. Perfecto. Estimados